Sobran palabras, sobran estrategias, sobran estudios y falta políticas decididas de verdad, y falta valentía y falta inversión. ¿Qué podemos decir del Fondo de Cohesión? Flojo bagaje tiene este Fondo de Cohesión. Lo que publica el 1 de enero de 2020 el Instituto Aragonés de Estadística es que perdemos población. Es que cada vez hay pueblos más pequeños. Es que hay 218 municipios de esos 731 que no llegan a 100 habitantes, que entre 100 y 200 hay 151, que entre 200 y 500, 176. Es decir, que tenemos 545 municipios con menos de 500 habitantes. Es el 75% de los municipios de Aragón. Y en los 6 años de su responsabilidad hemos perdido, no hemos ganado. ¿Y sabe lo que pienso? Que hay pasividad autonómica y activismo local. Son los ayuntamientos solos los que están actuando y los que están aguantando la poca población que tenemos. Se debería ayudar a todos esos jóvenes que están mirando en quedarse a vivir en un municipio pequeño, porque esa es la generación base. Eso es lo que necesitamos para que no se mueran, para que continúen. Por tanto, la política de vivienda que usted se empeña en no hacer es básica. Rehabilitación y compra de vivienda para jóvenes de menos de 35 años. Empresas, ya que usted ha hablado de otros departamentos, si no hay empleo no hay vida. Si no hay actividad económica no hay vida. Y yo veo que se establecen empresas en muchos sitios, pero no en el medio rural despoblado. Allí no se indica, allí no se apuesta, allí no se incentiva. Hablando de incentivos fiscales, ¿hay incentivos fiscales para que la gente pueda hacer actividades económicas en el medio rural? No. En estos momentos de pandemia hay gente, ya se lo he dicho otras veces, que está pensando en el medio rural. Tenemos familias, personas que dicen, bueno, piensan poder cambiar de vida, mirar hacia un entorno más abierto, menos contaminado, con menos gente, pero no encuentran una oportunidad. Y esa oportunidad se la tenemos que dar entre todos, porque no hay políticas encaminadas en esa dirección.